Chalán Castoparra, ¿cómo estás? Muy bien, Sergio, gracias por la invitación. El señor Alcaparra, así firmas, ¿verdad? Así firmo. Así firma, Alcaparra, analista político, reportero, periodista, especialista en políticas públicas, Víctor Félix. Félix, ¿cómo estás, Víctor? Gracias a Dios, bien, amigo, y contento de estar de nueva cuenta con ustedes. Oye, a ver, les decía, es un abanico de temas. ¿Por dónde podemos empezar ahora? Porque están sucediendo muchas cosas, algunas son del ámbito local, otras son del ámbito nacional. ¿Les parece si empezamos por desmenuzar un poquito los alcances que está teniendo este acuerdo que hizo el joven Ovidio con... ¿cómo puede una persona de ese perfil a llegar a un acuerdo del tipo de acuerdo que hizo con el gobierno de Estados Unidos, habiendo el gobierno de Estados Unidos ya señalado y clasificado como terroristas a las personas que se dedican a lo que él se dedicaba? ¿Sí? ¿Cómo podemos llegar a eso? ¿Cómo pueden ellos llegar a eso? ¿Sí? Para entenderlo de este lado. Tú que has estado en esos temas de seguridad pública, a ti te tiro la bolita. Gracias. Aquí me vas a soportar, Alan. Si nosotros te traemos agua y todo, pero tú habla. Primero que nada, hay que entender los sistemas judiciales. El sistema judicial de oralidad norteamericano es muy distinto y es mucho más sólido que el sistema judicial mexicano. De hecho, el sistema judicial mexicano todavía no logra entenderse a sí mismo qué es. Entonces, teniendo esa clara definición, ¿cuáles son las plataformas? Evidentemente lo que permite el uso de testigos protegidos y de declarantes oficiales, pues es la fortaleza de la oralidad en función de que se considera de calidad la información que está proveyendo, en este caso, Ovidio. ¿Qué quiere decir esto? Que dentro de la averiguación, que poco a poco va a ir siendo conocida mediáticamente para fines electorales, políticos de la administración norteamericana, hay personajes de alto relieve en el caso latinoamericano. Hay que ver también, claro, nosotros nos ocupa México y nuestros actores, desde luego. Pero el grupo delincuencial al que pertenece Ovidio tiene presencia no solamente en Latinoamérica, sino también ramificaciones en Europa y en ciertas partes de Oceanía. Luego entonces lo que está buscando Estados Unidos es conocer a profundidad las redes de precursores del fentanilo, que es lo que está combatiendo. Entonces a él le interesa mucho información, sí, de civiles viviendo y organizándose de manera ilícita para el trasiego de drogas, sí, de personajes en posiciones evidentemente encumbradas para poder proteger operaciones logísticas en el territorio nacional. Pero eso mismo que se busca en aquel territorio México, también, ¿no? Ajá. Se busca también quiénes son los que están participando allá en Oriente, es decir, específicamente en Oceanía, que es de donde despliegan ellos las operaciones de precursores químicos, y la posición que tienen en Europa. Entonces, no hay que verlo nada más el caso mexicano, claro, nos interesa México, pero la dimensión es mundial. El juicio, antes decían que el juicio del Mayo Zambada era el juicio de la década, por la posición y acercamiento de datos que tiene Ovidio, la posición que juega en la empresa criminal, realmente este es el juicio del siglo. Entonces pasamos del juicio de Ovidio, la información que está proveyendo. Por lo que se presume que está diciendo. Se presume que hay en las carpetas. ¿Y por qué se presume? Porque hay indicios sumamente mediáticos que se vuelven relevantes. Por ejemplo, esta acusación... La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, dijo la mañana de este lunes, 14 de julio, que su gobierno presentaría una demanda por difamación contra el abogado de Ovidio Guzmán. Sheinbaum se ha enfrentado públicamente con el abogado Jeffrey Lichtman, luego de que Guzmán López se declaró culpable la semana pasada ante un tribunal estadounidense de una serie de delitos relacionados con el narcotráfico. Lichtman había dicho que la idea de que México jugara un papel en el acuerdo de culpabilidad de su cliente era absurda y más tarde calificó al gobierno mexicano de corrupto. Y que ya lo han hecho. Entonces, ¿qué significa esto? Hay un fallo en el litigio estratégico, porque si estamos viendo que él tiene ese carácter de
protegido por la calidad de información que le están dando los norteamericanos a lo que él está diciendo, pues evidentemente es colocar en un umbral de que nuestra presidenta Claudia Sheinbaum participe también en tribunales. Es decir, si ella demanda como tal al abogado, el abogado puede retrotraer por su ciudadanía a traer a las Cortes de Estados Unidos las participaciones que versen en México. Entonces creo que son plataformas que no deben transitarse, deben ser más estratégicas, porque la oralidad en Estados Unidos es eso, es el valor de la palabra. Tenemos casos muy claros que han sido festinados por ciertas facciones políticas, porque tenemos mexicanos, yo no soy quien para decir si son culpables o no, pero que están ahorita con condenas más allá de su expectativa de vida, sí, simplemente por dichos en este caso de un delincuente, como sería el caso de García Luna. El valor de la Entonces, palabra. lo mismo Claro. se aplica aquí. Fue simplemente un acto de fe, creer en lo que dijo aquella persona por su posición en la administración criminal, e imputa y sentencia. Sí, Es exactamente lo mismo. Ahora, es lo que se dejó saber, ¿no? Es decir, que los dichos de estas personas son los que tienen en la cárcel a García Luna. Es lo que nos han hecho creer. Hay que ver si eso realmente ¿Qué hay? es cierto. Es decir, si solamente son los dichos y si realmente existen pruebas que el gobierno norteamericano, por intereses de ellos, no hayan querido presentar o hablar o mencionarlas en los medios de comunicación y demás, ¿no? Yo creo que el tema del abogado no va a llegar a más. Es lo que yo creo. Está Así interesante. Yo creo que vale pena la lectura también con la que iniciaste. Esto tiene un alcance más global, pues. ¿Sí? A lo mejor nosotros queremos, obviamente es normal verle una interpretación que sí la tiene más local, porque sí la tiene una interpretación más local, pero esto tiene alcances más globales, si no, pues no se arriesga, yo creo, el gobierno de Estados Unidos a llegar a un acuerdo con una persona de ese perfil, habiendo dicho todo lo que habían estado diciendo durante tanto tiempo. Sí, ¿no? hay un trasfondo, sin duda, que a lo mejor no dimensionamos en este momento, pero que sí es de alcance global, que va, pues, ni más ni menos que en busca de los indicios de, cooptar o castigar o detectar una de las principales redes del crimen organizado en el mundo, no solamente en México y Estados Unidos. Ahora, la interpretación local, sí, lo tenemos aquí. Ahorita puedo referir algo de la respuesta de Claudia Sheinbaum al abogado, que sin duda no es que lo suba al ring, es que se baja al nivel de un abogado la presidenta, teniendo tantos pues actores que pueden salir a contestarle, ¿no? Inclusive lo hace en una gira presidencial en Sinaloa, enseguida de Rocha Moya, el gobernador de Sinaloa, el epicentro del cártel de Sinaloa. Digo, mal timing de la presidenta, creo que se equivocó, y que no escuchó sus propias palabras cuando ella no le contesta a Donald Trump y dice cabeza fría, no vamos a caer en provocaciones. Cayó en provocaciones. Ahí va la cabeza fría. Ahí cayó en provocaciones. Pero bueno, hay que contemplar el contexto también de los Estados Unidos. Hay que decirlo también, este tipo de casos, este tipo de juicios, pues generan una gran expectativa mediática, y tener a un presidente de los Estados Unidos tan estridente que se cuelga medallitas, inclusive de deporte, inclusive, Donald Trump de alguna forma está aprovechando esta coyuntura para hacer campaña. En Estados Unidos hay un contexto electoral también. Él le habla a su base, pues, de totalmente. a su mercado. Ahora, le abonas también al abogado, que también no es cualquier abogado. Es un abogado que ha estado en unos juicios muy importantes, sobre todo en la mafia de Boston y Nueva York. Entonces, sí creo que el contexto sí influye, el contexto local que se vive allá. Hay que entender todos los contextos para poder tener una, ahora sí que cabeza fría y un criterio más reservado de lo que está pasando realmente. Bien, antes de ir al corte, agrego nada más un comentario a lo que están diciendo. Bueno, primero, hay que entender que esto tiene un alcance global. Sí. La interpretación local es válida, claro, ¿sí? Porque obviamente pues este hombre joven, 30 y tantos años,
pues es de acá, ¿no? Es mexicano, y entonces aquí está la base de operaciones del grupo criminal al que él pertenece o pertenecía. Entonces, claramente debe tener una interpretación local. Ahora, en este contexto, hay un festín que a mí me parece equivocado de los adversarios políticos del régimen actual, Sí. por lo que está diciendo o creemos que está diciendo este hombre y lo que va a decir su hermano después, o lo que ya dijo, no sabemos. Y creo que la oposición se equivoca. Esto no es para festejar, esto no es para hacer fiesta. Estamos en una situación, en ese tema compleja, que hay muchos detalles, que tiene muchos detalles ocultos, mucha información oculta que no alcanzamos a ver, que quizá la alcancemos a sospechar, 2 o 3 detalles, pero realmente no la conocemos a fondo. Y creo que no debe la oposición festejar, hacer fiesta, porque se trata de nuestro país, se trata de la imagen de nuestro país, ¿sí? Entonces, eso no es para hacer fiesta. Entiendo que sean adversarios y quieran debilitar al régimen actual, es parte de ser oposición, lo comprendo desde ahí, pero en este aspecto creo que se equivoca la oposición. Y por lo demás, pues creo que hay que reforzar pues, los muros de contención alrededor de la figura presidencial. Así es. ¿Por qué? Pues porque tiene que haber funcionarios, voces, nombres, perfiles, ¿no? A propósito de mujeres y hombres que estén respondiendo, ¿sí? A los embates que puedan venir de los Estados Unidos. Embates políticos que se enmarcan perfectamente, estamos de acuerdo los tres, en un propósito político electoral del presidente Trump, ¿sí? Él está haciendo su jugada para obtener un beneficio político allá en su país, donde votan por él, y vaya que sí votaron por él, ¿verdad? ¿Sí? Totalmente. Entonces, es un hombre que tiene esas estrategias y se entienden desde la perspectiva de él, pero acá pues, hay que aprender a leerlas para aprender a reaccionar de una manera correcta y no estarnos yendo tampoco en el viaje. Voy al corte y regreso. Entonces, ¿alguna conclusión sobre ese tema? Porque tenemos otro, obviamente vamos a hablar de dato protegido ahorita, pero... Yo creo que se aprendió, ojalá que haya habido una lección de este pasaje, no caer en provocación. También a su base, y bueno, ya pues habrá que poner a trabajar al secretario de Gobernación o al secretario de Seguridad Pública ¿Cuál, los dos? o al secretario de Relaciones Exteriores, a cualquier interlocutor que pueda contestarle a cualquier acusación del extranjero. Víctor, ¿tú tienes alguna? Sí, sin duda, conclusión? la comprensión muy clara con actores de conocimiento de las dos plataformas, como lo decía, la plataforma norteamericana y la plataforma mexicana. Los tipos delictivos son distintos, es la misma actitud delincuencial que puede tener una persona, más sin embargo el tipo delictivo en Estados Unidos se entiende y se prueba de una manera distinta a la de México. Errores de carácter procesal y de identificación, como hablar de el delito de difamación, ya ni siquiera existe en el Código Penal mexicano. Entonces creo que sí, esta etapa que se hace generar resiliencia gubernamental. O sea, no quiero decir que están aprendiendo, porque no debieran estarlo haciendo a este momento, ya están en la responsabilidad, pero sí está generando mayor resiliencia porque vienen cosas todavía más fuertes. Lo grueso del expediente, de los datos, como bien lo señalaba Sergio, no se conocen todavía. O sea, se conoce nada más la parte mediática, pero no se conoce qué datos están en la carpeta de imputación. Bien, lo dejamos ahí y esto es en pausa porque Continuará. Sí, continuará, es una nota en proceso esto, al final de cuentas, ¿no? O sea, todavía va a dar para mucho análisis y habrá mucha información. Creo que mi conclusión sería que van a pasar muchos años quizá para que sepamos todo, si es que algún día sabemos todo. Si es que algún día terminamos de saber todo lo que hay alrededor de este caso. Bueno, a ver, otro tema, sí un poco más local, dato protegido. La manera tan descomunal que creció la polémica
en redes sociales, sobre todo en espacios de análisis, de crítica, en espacios de debate, tras la demanda que interpone la diputada federal del PT, Diana Karina Barreras Samaniego, ¿verdad? Así es. Diana Karina Barreras Samaniego, que interpone una denuncia contra Carla María Estrella, una ciudadana, vamos a ponerle así, porque pues no tiene cargo público, no tiene ninguna militancia que se le conozca, etcétera, una ciudadana que publicó una crítica en redes sociales, concretamente en X, hace tiempo, cuando se estaban seleccionando los candidatos y las candidatas a las diputaciones federales por Hermosillo. De ahí deriva una denuncia que ella interpone, que creció, bueno, llegó hasta que Carla María Estrella está en este momento disculpándose públicamente, y lo tiene que hacer durante 30 días porque a eso la condenó un juez. Después de que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación determina que esta ciudadana, Carla María Estrella, ejerció violencia política y de género contra la diputada. Es decir, la diputada era víctima en este caso. Sin embargo, ganando, perdió como yo creo que nadie nos imaginábamos que iba a perder, de la manera en que se volcó esto, se le puso todo al revés, ¿no? Totalmente, desde la propia denuncia, ¿no? Pareciera el mundo al revés, es decir, un ciudadano vigilante del poder ejerciendo su derecho de libertad, hace una crítica, y el poderoso, el Goliat, pues de alguna forma se siente ofendida y le avienta todo el aparato. Creo que ahí, así pudiéramos resumir en rasgos generales lo que pasó, porque realmente lo que hemos visto aquí es una constante que hemos visto también en diferentes actores políticos, la intolerancia a la crítica de la clase política actual. Creo que les falta, o tienen la piel muy delgada, se decía, realmente, y algunos no tienen ni piel, por ahí pueden decir, porque realmente esas críticas, si tú te vas a ese terreno de las redes sociales, pues son el pan de cada día. Entonces, el denunciar, el utilizar estas leyes que protegen una vida libre de violencia a las mujeres, que son muy buenas, se debe usar como escudo para proteger los derechos de las mujeres, pero no como una espada, no como una espada al ciudadano. Creo que cuando se utiliza el aparato de gobierno, el poder para imputar, para denunciar a un ciudadano, se convierte en una espada de censura. Y ahora yo lo digo como periodista y como ciudadano común y corriente, ¿quién se va a atrever a cuestionar al poder? Porque con esta crítica, con estas denuncias, inhibes precisamente la obligación democrática que tienen los ciudadanos de ser unos vigilantes y reitero del poder. Es una garantía pues, que debe quedar protegida para los ciudadanos, pues, porque obviamente pues, la posición de una y de otra, son dos mujeres, es totalmente desproporcionada. Víctor, ¿tú qué dices al respecto? Bajo el adagio concreto, viejo y muy claro de que la percepción de triunfo te lleva a la soberbia te lleva a la debacle, este adagio puede entenderse y materializarse cuando hay una falta hay una inexperiencia política, hay una falta de decisión de servicio público, y en el caso del actor político, pues lo lleva al politicidio. Hay que recordarnos politicidio. El politicidio. Sí, voy a anotar eso. ¿Por qué razón? Porque comete, bajo su apreciación de triunfo, consecutivos errores que lo único que hace es incrementar la ira social. Entonces, la ira en la modernidad, y sobre todo aquí en Hermosillo, que después de Cuernavaca, Hermosillo es el municipio que tiene el 92% de redes sociales actuantes, es decir, nuestra comunidad se nutre a través de noticias de las redes y participa a través de las redes sociales. Entonces desencadena una furia social que simple y sencillamente no la puede contener. Los políticos generalmente le hablan, como Juan Pirulero, le hablan a su base, pero su base electoral, su base sujeta a un control a través del partido político, en este caso el PT, donde emergen ellos, o incluso de sus aliados Morena, es una parte de la sociedad, pero es una parte territorial. El problema ahora es que el politicidio llega mucho más rápido
para quienes se envanecen en la percepción de triunfo, como siento que es el caso, espero que no me denuncie, como siento que es el caso de Ana Karina, y creen que pueden controlar el círculo verde, que es donde está el mayor impacto ahorita de dato protegido, es decir, en Twitter, sobre todo en Twitter y un poco en Facebook. Básicamente en esas dos, ¿no? Entonces, en esa esas red dos. que golpea la acera, la dignidad política, vamos a llamarle, del actor electoral, pues de alguna manera la disminuye en su percepción, la inhibe, la deja por un lado porque él cree que con su base electoral territorial es suficiente. Más sin embargo, la inexperiencia es lo que no le ha permitido ver que Hermosillo mueve los temas a través de las redes sociales. Y aquí hay un caso que no deben de dejar de recordar los políticos que sienten que lo saben todo, no es mala ser joven, lo malo es creer que lo que piensan de primera instancia es lo que es la verdad. Pues simplemente tienen que recordar el caso de los malnacidos, un politicidio también generado en Hermosillo, específicamente cuando nacía Twitter, Sí, que sí, llevó sí. a la debacle a un actor político, al gobernador, que incluso al exgobernador lo llevó a la cárcel. Entonces debe tener mucho cuidado con detonar la furia social, porque la lluvia siempre es de arriba hacia abajo y las redes vienen de arriba hacia abajo. Fíjate que es un buen dato, ¿no? No lo había comparado, pero es cierto, ¿no? En su momento, ¿te acuerdas cuando Guillermo Los Padres malnacidos, sí. habló en una conferencia de prensa siendo gobernador y había una acción que estaban haciendo los opositores al acueducto? No recuerdo cuál era esa acción. Y entonces él dijo que no era de sonorenses bien nacidos, Ajá. ¿sí? Lo que estaban haciendo. Entonces, nos dijiste malnacidos. Y se le volteó y ya no se lo puedo quitar. Mira cómo crecieron los malnacidos, ¿no? Totalmente, como puede crecer el caso de dato protegido, Yo ¿no? creo que ya creció. Que ya es algo que no solamente se queda en Hermosillo, sino que también ha trascendido fronteras, ¿no? Y yo creo que aquí también, ahorita entraba el tema de las leyes, ¿no? De cómo puedes tú utilizar el poder para en contra del ciudadano, que es algo, y en contra de la crítica, que es algo muy peligroso. Pero también, haciendo alusión a lo que decía Víctor, yo creo que ha sido muy cuidadoso, Víctor, y decía, se embelecen del triunfo o son inexpertos. No, a ver, aquí hay soberbia del poder, ¿no? Creo que sí están muy sobrados esa clase política para no personalizar el caso, pero sí hay una constante de que estas personas no reconocen los errores, piensan que el salir a que le pidan disculpas es una cuestión de dignidad y no de soberbia. Es soberbia. El no reconocer los errores y que te equivocas es soberbia. No es pues defender la razón. La razón se gana con argumentos, no con demandas. Creo que es indudablemente un caso más de abuso de poder, de soberbia, y que lamentablemente ha escalado tanto que yo creo que sí les va a repercutir, no sé si ¿cómo lo dijiste? Politicidio. Politicidio, pero sí, el futuro inmediato de ese grupo político, pues yo creo que va a ser más complicado, ¿no? Mira, creo que ya tengo que ir al corte, pero todavía hay varias lecturas ahí. Muchas. Yo creo que esto tiene algunos efectos, ¿sí? Esto está provocando un reacomodo en la 4T en Sonora, ¿sí? Yo creo, fíjate que en la mañana platicaba un poquito yo con algunas personas. ¿Quién es el jefe político de la 4T en Sonora? Yo creo que podemos decir sin problema. Pues ¿Alfonso Durazo? Es Alfonso Durazo, es el gobernador, es un gobernador que llega a través de Morena a la gobernatura del estado, ¿sí? Morena es, digamos, la cabeza del movimiento político que conocemos como la 4T. Entonces, el jefe político de la 4T siempre, el jefe político del partido en el gobierno es el gobernador si es de ese partido. Sí, claro. Padres fue jefe político del PAN cuando fue gobernador, todos los gobernadores del PRI lo han sido su partido cuando están. Hoy es el caso. Es el caso. Entonces, él es el jefe político de la 4T en Sonora. Y lo que yo observo es que hay una especie de reacomodos, ¿sí? De reubicaciones,
¿sí?, de reposicionamiento de ciertos perfiles en donde el PT puede que no salga bien parado. Fíjate que había una colega nuestra, Armida Bernal, decía, los del PT se creen grandes, creen que pueden solos ya, dice, ¿no? Digo, es un término muy coloquial, pero que quizá aplique, ¿no? Se creen grandes, creen que ya pueden solos. Si ellos no llegaron solos ahí, pues los llevaron, iban colgados, ¿no?, de Morena. Ese es un efecto que yo estoy viendo, pero lo vemos después del corte. Lo que yo les decía ahorita en el bloque anterior es que yo veo un reacomodo en la 4T, sí, entendido la 4T como varios partidos políticos que integran la cabeza principal, el PT, el Verde y el PES. Yo siento que puede haber un reacomodo ahí de las piezas e incluso puede haber desprendimientos del PT hacia Morena, más que a la inversa. ¿Tú cómo ves, Alan? Pues mira, yo creo que sí, definitivamente el PT en una semana pasó de ser la reconocida segunda fuerza del Estado como el propio gobierno de la 4T, ¿no? Porque realmente, lo comentaba un colaborador en la mañana, este caso de la diputada Dato Protegido se está convirtiendo en un agujero negro, ¿no? Hay que desmarcarse, hay que abrirse un poquito porque si no te puede llevar, como lo está llevando al Partido del Trabajo. Que el Partido del Trabajo, entiendo, ha bancado, Ramón Flores ha respaldado, ha dado su apoyo público a Diana Karina Barreras y lo va a seguir dando, ¿eh? Y yo veo que se va a morir en la raya políticamente hablando. Sin embargo, esto no sé qué tan benéfico sea para su causa. Siempre habíamos reconocido al PT, sobre todo a su líder, como muy audaz para negociar en la mesa, ¿no? A veces un poco rudo, pero justo. Hoy, híjola, no sé si esto le está cobrando factura realmente. Víctor. Bajo la lógica inversa, y específicamente en el PT, de que, ok, no te hago ganar, pero sí te hago perder, es decir, negocio contigo como lo ha hecho bien Ramón Flores para su base electoral, múltiples posiciones administrativas en el gobierno del Estado, canonjías de carácter políticas. Son parte de las negociaciones. Yo no soy analista, ¿no?, de orden electoral personal, pero son parte de la negociación. Entonces, encarecer el regalo que podría ser caro en el momento de decir, ok, no, yo no voy contigo porque yo soy el que te hago ganar. Entonces me das más porque tengo cuadros. Llega lo que ya lo dije, o sea, una percepción de triunfo. Hay una soberbia, viene la debacle. ¿Por qué razón? Porque resulta no te sirvo para ganar, pero sí te sirvo para perder, se vuelve sumamente chiquito, pequeño, porque todos los actores se abren. Tan se abren que la presidenta Claudia Sheinbaum hoy en la mañanera hizo un pronunciamiento también muy puntual, categórico, desaprobando totalmente esta circunstancia que se vivió, que a ojos vistas, dígase como se dígase, es un abuso de poder en función de que tienen todas las fichas. Entonces, ¿quiénes están indefensos? Bueno, sí, fue hoy la víctima Carla María Estrella, pero lo puede ser cualquier ciudadano. Luego entonces viene la respuesta vía la participación sobre dispositivos que no pueden ser controlados como son por el gobierno o por los actores políticos, como son las redes sociales, y la participación lleva a la desaparición pública, que es a lo que yo le llamo el politicidio, del actor político que evidentemente está haciendo uso malo, inadecuado de las herramientas del poder. Las herramientas del poder son para servir, no para servirse. Creo que lo van a entender. Claro. Yo creo que las leyes, siempre los juristas lo mencionan, ¿no? Es para pues equilibrar simetrías sociales, es decir, darle herramientas al desprotegido para cuidarse del poderoso, no darle más poder al poder. Y creo que estas leyes están mal utilizadas y creo que el Tribunal Electoral también actuó mal y creo que la presidenta también hace alusión a eso. Es excesivo el mandar a pedirle disculpas durante 30 días a una persona, a un ciudadano común y corriente, a un político, a una diputada que tiene acceso a recurso público, que está instaurada en un poder de Estado y que evidentemente
pues sin que esto amerite una denuncia pública, pues está casada con el presidente de la Cámara de Diputados. Ahora, Que es de Morena y ella del PT. que es de Morena y del PT. A ver, yo creo que este caso es indudablemente un precedente de lo que puede pasarle al movimiento si no se pone las pilas, si no abre los ojos. La soberbia que están presentando varios actores políticos podría ser un punto de quiebre para ver anticipadamente el debacle de un movimiento que, a ojos vista, como decía Víctor, se pronosticaba que iba a durar mucho tiempo ahí. Si sigue actuando de esta forma, yo no sé qué tanto le va a durar el poder. Fíjate, por eso les hablaba yo de reacomodos. Sí. En lo que conocemos como la 4T, la Cuarta Transformación, particularmente en Sonora. ¿Lo sabrá a nivel nacional? Claro que también lo sabrá. Para ir poniendo a cada quien en el lugar que le corresponde, y tendrá que haber una criba, ¿no? Entonces, de irse, digamos, deshaciendo, suena feo, pero yo creo que es lo correcto, irse deshaciendo de figuras que más que ayudar, le están estorbando a un movimiento que llegó al poder como una esperanza real, de corazón. La gente votó de corazón por ellos, ¿sí? Porque, digo, los tres andamos en la calle, andamos en eventos, nos dedicamos a esto, sí, tú eres analista, pero también lo haces, participas en eventos públicos. Los tres sabemos que la gente votó de corazón, con fe. Y fíjate, con fe votó la gente por este movimiento. Entonces, yo creo que si hay gente que tiene claro esto, que yo creo que sí la hay, empezando por la propia presidenta y el propio gobernador y otros líderes importantes del movimiento, esto va a provocar esa criba, ese filtrado, para que se le vaya dando la dimensión correcta a cada una de las cosas y se vaya conociendo la aportación real que cada uno de los partidos periféricos, ¿sí? A Morena, la aportación real que están haciendo al movimiento y el daño real que le están haciendo al movimiento, ¿sí? No solamente las aportaciones, sino el daño. O sea, me sirve más que te vayas a que te quedes. Claro. ¿Sí? Hay divorcios necesarios. Sí, totalmente. Hay divorcios necesarios. ¿Por qué? Yo sigo pensando que en este caso Morena es un partido que está, digamos, llamado a permanecer por muchos años en la escena política. No sé si en el poder siempre, pero sí como una presencia fuerte como partido político, como opción. Me parece que tiene el tamaño y el perfil para lograrlo. Sin embargo, esas cosas se tienen que ir quitando de todo eso. Y esto puede provocar un inicio. Claro, por supuesto, el inicio del final, porque hay que recordar que cuando llegó Fox en el 2000 también se decía, a ver, llegó el PAN para quedarse, se fue el PRI y ahora viene la alternancia en México. Tienes mucha razón. Y se equivocó. Sí. Y en 12 años se entregó otra vez la presidencia. Fíjate que voy a contar una anécdota, no sé cómo vamos de tiempo ahorita que me diga Lisset. Cuando llega Guillermo Padres a la presidencia, a la gubernatura del Estado, él es el presidente. Cuando Guillermo Padres a la gubernatura del Estado, me acuerdo que estábamos transmitiendo para la televisión estatal, estábamos encadenados, Telemax, Televisa, la televisora del sur del Estado, estábamos transmitiendo la llegada de Guillermo Padres a la gubernatura, la entrada a Palacio de Gobierno en ese momento. Y estábamos al frente de la transmisión Juan Carlos Zúñiga y yo. Entonces estábamos platicando un poquito antes de entrar al aire, ¿no? Antes de que nos dieran la señal de entrada al aire. Y le decía yo a Juan Carlos, oye, para que lo saquen de la gubernatura estos, ¿no? ¿Sí? Fácil, unos 3 sexenios se van a aventar en la gubernatura los panistas. Yo creo que sí. Y estábamos, ¿no? Coincidiendo ahí, platicando, suponiendo que iban a durar, no sé, unos 18 años, ¿no? Mínimo. Sí. Y apenas si completaron los 6, ¿no? Sí. Apenitas. Apenitas si los completaron. En reconducción anduvieron el segundo, tercer año. Sí, bueno, en el tercer año ya pierde la mayoría en el Congreso, ¿no? Bueno, a ver, vamos al corte, sí, ya toca y regresamos. Bueno, vamos al bloque de cierre. Estamos muy entrados aquí en la plática. Yo pensé que íbamos como a la mitad del programa y resulta que ya se está acabando. Válgame. A ver, bueno, todos son temas inacabados. Todos son temas inacabados los que hemos abordado hasta este momento. Que yo no descarto hoy por la tarde o mañana que salga otra vez de Ana Karina, pero ahora sí, ya reconocer que se equivocó. Pues quiero pensar. Mira, ya salió la presidenta.
O sea, Sí, ya qué más mensajes. ¿Quién más quieres que te lo diga? Pues sí. La Puede estar presidenta esperando de a Trump. México, ¿sí? Pues Donald está esperando a Trump, ¿no? A lo mejor. Oye, bueno, en fin, a ver, fotomultas. Tú tuviste un posicionamiento en redes, no sé si lo viste. No lo vi, de no lo vi, a Víctor ver. Félix, el tema de las fotomultas, que generó mucha polémica aquí en redes sociales, aquí en Hermosillo, porque el Cabildo de Hermosillo aprobó la aplicación de fotomultas mediante dispositivos instalados en estos arcos de seguridad que están en 3 puntos de la ciudad particularmente, para la gente que nos ve fuera de Hermosillo. Aquí hay 3 puntos donde están estos arcos, que es la entrada norte, cuando viene usted de allá de Nogales hacia acá, que es la entrada sur, cuando viene de Guaymas, y la salida a Bahía de Quino, digamos, la carretera 100, ahí frente al aeropuerto. Son esos 3 puntos. Entonces, aquí nuestro buen amigo, señor Alcaparra, Víctor Félix, dice que las fotomultas pueden ser inconstitucionales. ¿Por qué pueden ser inconstitucionales? De hecho, la jurisprudencia establecida, y la última fue Ciudadanos contra el gobierno de la Ciudad de México, el fallo fue ahora en 2024, el cierre del 2024. Los dispositivos electrónicos que miden la velocidad, al que identifican es al vehículo, porque lo que leen son las placas las conectan con la base de datos del Repube y tienen el dato del propietario. Entonces generan un documento que se le llama fotomultas, que dice que el infractor es el propietario del vehículo en función de la placa. Entonces viene un diferendo muy claro en cuanto a la constitucionalidad. Primero, por la identificación plena del infractor. Se está identificando el vehículo, no el conductor. El vehículo no es responsable de derechos, no es sujeto de derechos y obligaciones. Es un bien mueble. El sujeto de obligaciones es el ciudadano. El conductor. El conductor en este caso. Que puede ser el propietario o no. Es un carro, es una bola de fierros, pues no Sí, puedes no puede cargarle cosas legales. Entonces, al establecerlo así, es el primero. Segundo, la calibración del dispositivo. Si esos dispositivos no han sido calibrados y tienen una constante verificación por la norma oficial mexicana, ya sea a través del apartado de metrología de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes o Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones y Transportes, creo que se llama ahora, simple y sencillamente si esa verificación de los mecanismos de medición no es cada 23 días, que es lo que habló la jurisprudencia, simplemente el día 24 la foto no tiene validez oficial. Suponiendo que sí está en el periodo de los 23 días, está debidamente certificado, y ahora viene el debido proceso. ¿Cómo notificar al infractor? La ley dice que tiene 3 días la autoridad para notificar al infractor. Si ya tenemos un problema de origen, que sabemos quién es el propietario del vehículo, pero no estamos seguros si era el conductor, pues ahora tenemos otro problema que se acrecienta. ¿Cómo en 3 días el ayuntamiento va a notificar, en este caso a Víctor Félix, cuyo uno de sus carros, bueno, el uno, ¿no? El carro fue detectado exceso de Suponiendo que velocidad. tienes 4 carros y no 3, como si tienes, ¿no? Suponiendo. ¿Cómo me tienen que notificar a mí? Me tienen que notificar personalmente. Si el cúmulo es superior a la capacidad, en este caso el ayuntamiento, la ley le permite el correo certificado. Lo tienen que hacer en 3 días. La ley es muy específica, la ley no está sujeta a interpretaciones. De esos 3 días, suponiendo que a mí sí me notificó, sí me encontró el correo certificado del ayuntamiento, lo recibo, yo tengo 11 días para decir si estoy de acuerdo o no. ¿Por qué razón? Porque es mi derecho al debido proceso, es mi derecho a la defensa. La autoridad tiene primero que nada que tener clara la presunción de inocencia, y eso se viola desde el momento que se establece la multa a un infractor. Luego entonces este mare magnum lo vuelve inconstitucional, lo vuelve caro a los ayuntamientos, por eso terminan retirándose. Ahí es de recordar, estimados amigos, a Sergio, que veo, te agradezco que viste el Twitter. Ahí pongo claramente que es la 4ª ocasión que intenta un cabildo hermosillense en instalar los dispositivos. La tercera, la más reciente, Yo todas no recordaba fallidas. ese dato. Todas fueron fallidas. La más reciente fue también un litigio que ya iniciaba en las redes sociales, creo que fue el presidente Alejandro López Caballero,
cuando pusieron aquellos como fantasmas ahí en lo que es el río Sonora, Sí. que al final de cuentas sí estuvieron, empezaron a funcionar y tuvieron que retirarlos. Que flashaban, ¿no? Cuando pasaba. Flashaba cuando pasaba. Entonces, esa es la tercera. De las 3 anteriores que fueron fallidas, las 3 de ellas fueron con dispositivos instalados, una también igual que hoy, que está el dispositivo instalado, pero tiene un proceso de socialización. Luego entonces, por ejemplo, yo escuché al vocero, y se lo digo con todo respeto, son amigos míos, los conozco, son gente policiales de carrera de mucho tiempo, el comandante Sergio Valdés, pues un gran amigo. Dice, no, bueno, es que vamos a dirimir, dice el ayuntamiento, no Sergio. Sergio nada más es el vocero, él dice lo que le dice. Va a haber como una comisión. Va a haber ¿no? una Donde vamos a ver comisión de qué multa tránsito, procede, cuál no. sí, cuál no. En ningún momento tiene una autoridad distinto de un juez jurisdicción para definir culpabilidades. Luego entonces abren otro proceso tratando de defender el ayuntamiento, abren otro proceso que va a ser indebido. Cuando a mí me llega esa multa, yo tengo 2 vías. Voy al Tribunal de Justicia Administrativa y digo, hey, hay un acto recaudatorio. Y voy al amparo, voy al Poder Judicial. Por las 2 vías estoy seguro que les voy a ganar. Cuando empiecen a perder un número importante de denuncias, pero aparte, como estoy un poquito cercano al ejercicio de la ley, luego los demando cuando les gano por las molestias que me provocaron. Entonces me tienen que pagar. Al final del día, ese acto recaudatorio que está realizando a través de un dispositivo no controlado, se vuelve más caro para el municipio, terminan retirándolo. Pero si aparte les ganan más de 100 casos, es cuestión de que pongan la primera multa y la cobren para que la gente se pueda inconformar jurídicamente. Van a retirarlos. Yo creo que no va a ser la primera vez que recule el Ayuntamiento de Hermosillo en una decisión impopular que a miras despierta muchos fantasmas y suspicacias que han rondado por el Palacio Municipal de Toño Cesarán, que ha sido esa política recaudatoria, ¿no? A veces un poco frívola de parte del gobierno municipal ante la economía de las familias hermosillenses. Yo creo que todo lo que dice Víctor lo respaldo, pero muchas veces, Víctor, llegamos a la comandancia municipal a pagar una multa y resulta que tienes 3 multas más. Entonces eso del debido proceso y de que tengan la facultad o no, pues bueno, yo creo que siempre le ha valido, ¿no?, a la autoridad municipal respetar ese debido proceso, ¿no? Porque sí, a veces encuentras multas que ni siquiera sabías que tenías, ¿no? Entonces ahora, con mayor facilidad, pues a lo mejor va a salir una foto tuya ahí del bulevar pasando a 51 kilómetros por hora, que eso también me parece muy grave, bajar el límite de velocidad de 60 a 50. Pero si tú circulas por el Morelos, por el Quino, por el Colosio, si vas a 50, hay un pitadero para empezar. Decisión del ayuntamiento, ¿eh? Hay una disposición nacional, una legislación nacional que obliga a los municipios a disminuir el límite máximo de velocidad. Pero en bulevares, pero claramente 50 kilómetros por hora en Hermosillo, pues ya sabemos. ¿eh? Entonces esos arcos de seguridad van a estar... no, y aparte, imagínate, no van a dejar de trabajar. Si quieres justificar esta decisión con el tema de realmente prevenir o reducir los accidentes viales en Hermosillo, yo creo que hasta los podría incrementar, tomando esta medida, ¿no? Porque imagínate, ¿te acuerdas que está la fotomulta ahí, pegas un frenón, imagínate, o vas y te das cuenta que vas a 80, quieres bajarle, ¿no? Imagínate. Sí, después es polémico, igual en algún momento termina también sin aplicarse, ¿no? Sí, una medida de esta sí. naturaleza, justamente por las complicaciones legales e incluso logísticas que puede tener la Y el costo político también de ser una decisión impopular. Sí, y además, bueno, los carros son apafos, ¿cómo se van a multar? Ese es otro. Por ejemplo, ¿no? Ese es otro. Es una partecita que quiero abonar unos segundos más, estimado Sergio Alán. Las excepciones y las limitaciones que tiene la aplicación convierte a ciudadanos hermosillenses en de primera y de segunda. ¿Por qué razón? Las excepciones son los vehículos no emplacados formalmente. ¿Cuáles son? Todos aquellos que son una PAFA. Dentro de los emplacados formalmente, todos aquellos que pertenecen a flotillas empresariales, que están emplacados en otros estados. El proceso de notificación simple y sencillamente no es posible. Luego entonces, de nueva cuenta, aquellos ciudadanos que cumplimos con la ley, tenemos nuestras placas, si no al día, por lo menos tenemos placas,
son los únicos sujetos de responsabilidad y los otros no. Entonces, al hacer ese diferendo entre ciudadanos, se viola también la constitucionalidad de que el derecho y obligaciones son para todos. La ley no tiene excepciones. Y esta en su aplicación logística la tiene, pero muy, muy clara. Así es. Ya se nos acabó el tiempo y se nos quedan varios. Seguro que no falta un bloque. Ya los conté bien y sí son 4 bloques. Estaba yo tan entretenido con los temas que según yo íbamos como a la mitad y resulta que ya saqué el programa. Después, a propósito de lo que mencionas, Alan, valdrá la pena después darle una repasada al tema de la situación financiera de los municipios. Ahorita que mencionas que Hermosillo es un ayuntamiento muy cobrón, por decirlo de algún modo, que quede muy claro, ¿no? Muy cobrón. El tesorero. Sí. Porque es un tema, hay una situación financiera con los ayuntamientos que, bueno, los mete en dificultades ahí. Pero bueno, les agradezco mucho. Amigo. Víctor. Como siempre. Alan. Estamos. Gracias. Alan. Que estén muy bien. Acá nos reencontramos el próximo martes a las 9.